un hermano me escribió preguntándome sobre algunos argumentos que utilizaban un amigo ateo, específicamente para cuestionar cómo Dios podía haber creado una religión verdadera o incluso cómo podía existir Dios cuando la religión estaba completamente ligada o amarrada a en nuestro lugar de nacimiento, ¿no? Si alguien nace en América Latina, las posibilidades de que termine siendo católico son muy altas. Si uno nace en partes del sudeste asiático, va a ser probablemente budista, ¿no? O va a ser hinduista si nace en la India, o musulmán si nace en un país de mayoría musulmana como en el Medio Oriente, por ejemplo. Yo expliqué la respuesta a este argumento, así que me remito simplemente a ese punto de vista, pero este hermano dice que esta misma persona le presentó otro argumento, y otro argumento que está completamente desconectado del anterior, completamente desconectado, y esa es la razón por la cual no lo abordé en ese punto de vista, ¿no? Hubiera sido muy largo y además no relacionado. Y es la afirmación de este amigo ateo agnóstico que le decía a la persona que me contactó a través de las redes sociales, le decía que otro argumento es que la manera como ha ido cambiando la Sagrada Escritura y, y que ésta ha ido cambiando de manera, entre comillas, acomodaticia, en las palabras de este ateo, según el amigo que nos escribe, ¿no? Y sobre esto, la respuesta es todavía más contundente. En primer lugar, cuando una persona cree que tiene un argumento contundente, como el de, bueno, uno nace en un lugar determinado y la religión que es tan importante no puede depender de nacer en ese lugar, si él cree que ese es un argumento completamente contundente, no necesitaría otro. Es decir, si yo creo que tengo la bala que va a matar al monstruo, no necesito una espada, no necesito otra arma. Pero obviamente para alguien que quiere a toda costa argumentar y socavar la posible validez de una religión, entonces ahí sí, pues, como una persona desesperada que está siendo atacada en una cocina, tira todo lo que tiene, ¿no? Tira la olla, tira el cuchillo, tira la espumadera, tira todo. Y este es el caso aquí. Repito otra vez brevemente mi primer argumento contra las objeciones anteriores. Esta persona debería pensar si es que a alguien no se le ha ocurrido antes esto, ¿no? Dentro de la historia de la iglesia. Y si es que él cree que miles de católicos bastante más inteligentes que él no han visto ese argumento y no lo han considerado y no lo han resuelto, ¿no? Pero bueno, aquí lo esencial es que este argumento es bastante fácil porque acá este amigo ateo o agnóstico está o mintiendo o es completamente ignorante, completamente ignorante. Porque si hay algo sorprendente en la transmisión de las Sagradas Escrituras, es que prácticamente no han cambiado. Y acá, ojo, para los que dicen, Alejandro, mira, los protestantes tienen una Biblia. Tranquilo, tranquilo, ya vamos a llegar ahí. Pero escucha esto en primer lugar. La continuidad de las Sagradas Escrituras se ha visto confirmada por los encuentros o los descubrimientos de distintos manuscritos. Hay manuscritos muy antiguos, no existen manuscritos de la Biblia completa que se remonten a los primeros siglos, pero sí existen numerosos fragmentos de aquí, de allá. El papiro Hanna, por ejemplo, es el papiro que tiene la versión de Mateo más antigua, pero solamente contiene San Mateo. Y ya las Biblias antiguas de siglo X, XI, XII son códices, es decir, ya no son papiros, no son rollos escritos en cuero, por ejemplo, sino que ya el códice es el que está escrito en publicaciones o ediciones que son como las que
nosotros conocemos el libro de hoy, es decir, recortados página por página en vez de un gran rollo, ¿no? Pero la cuestión es que cuando se comparan los más antiguos, las porciones que existen con los códices, con la Biblia de hoy, se ve que las diferencias son sorprendentemente minúsculas. Y esto se cumple de manera especial con el Antiguo Testamento. ¿Cómo así? En la década de los 50, probablemente ustedes sepan, hubo uno de los descubrimientos para las escrituras antiguas en general y para la Biblia en particular, en unas cuevas cercanas al Mar Muerto que se llaman las cuevas de Qumran. Allí unos pastorcitos arrojaban, mientras cuidaban las ovejas, unos pastorcitos palestinos en esta zona que hoy en día es Israel, arrojaban unas piedras y de pronto, tirando las piedras a una cueva, escuchan que un objeto se rompe con esta piedra. Entonces no era el sonido normal, digamos, de simplemente una piedra que caía. Entran, encuentran estas tinajas y dentro de las tinajas encuentran una cantidad enorme de papiros. Es decir, encuentran lo que luego sería cuando van y avisan a los investigadores y comienza una investigación extremadamente exhaustiva. De hecho, hay un museo de Qumran para el que el que viaja a Israel, y se encontraron documentos que son sorprendentes. Son en su gran mayoría documentos del Antiguo Testamento, según un importante papirólogo como el padre O'Callaghan, un jesuita. Existían también algunos pasajes del Nuevo Testamento, pasajes muy tempranos, en concreto de un pasaje de Marcos, ¿no?, del Evangelio según San Marcos, pero la mayor cantidad de copias eran del Antiguo Testamento y sorprendentemente bien preservadas, extremadamente antiguas, y algunas de ellas en estado excepcional. En concreto, hay una versión del libro de Isaías que fue acuñada, porque literalmente no fue impresa ni escrita, es la única forma, en bronce. Entonces hay una tremenda lámina, larga, como un rollo también, para ser leída en rollo. Una tremenda lámina de cobre que tiene el libro de Isaías. Y sorpresa, comparada con versiones más modernas, incluso con versiones contemporáneas, tanto hebreas como cristianas, la manera como ha sido preservado el libro de Isaías es sorprendentemente constante. Y esto es lo que lleva a la Iglesia Católica a afirmar que los copistas, es decir, aquellos que tenían que copiar la Sagrada Escritura y que lo hacían a mano hasta el final del siglo XV, principio del siglo XVI, cuando se inventa y luego se populariza la imprenta, ¿no? Pero antes eran amanuenses, eran copistas. ¿De qué vivían los monasterios benedictinos? Básicamente, uno de sus trabajos era escribir libros. ¿Y cómo hacían? Poseían una copia extremadamente valiosa y uno de los monjes, de los pocos que sabían leer, ¿no?, en el mundo en ese momento, me refiero, ¿no?, leía a un grupo de monjes que eran conocidos como los escribanos, y ellos iban copiando lo que iba diciendo lo que iba leyendo el monje lector, y así es como iban produciendo copias de la Sagrada Escritura, de libros de la Sagrada Escritura, o también textos de los padres de la Iglesia, ¿no? Pero obviamente también lo utilizaban, también escribían textos que se usaban un poco más, por ejemplo los libros de oración, los oracionales, que utilizaban otros monasterios u otras comunidades.
Entonces, obviamente, si uno de estos pobres monjes caía pues rendido y se dormía, probablemente perdía una sección y retomaba y seguía adelante, ¿no? Entonces, lo que sí existe son copias con defectos, copias con alguien que escuchó mal, que eh, el, por poner un ejemplo tonto, el lector dijo pero y él puso perro, ¿no? Errores humanos pequeños, no pocos, pero pequeños, que luego, cuando existe la posibilidad de corregir y revisar y de imprimir todo directo, con la imprenta van a comenzar a desaparecer. Digo, nunca totalmente. Yo tengo Biblias modernas, modernísimas, impresas, que tienen un par de errores, pues a todo el mundo se le escapa, ¿no? Pero esos errores no cambian la palabra de Dios, no son un escándalo, son errores menores que precisamente porque son menores son evidentes. Aquí no corrigieron este error y en consecuencia no cambian en nada el sentido de la Sagrada Escritura. Entonces, existen versiones distintas de la Sagrada Escritura cuando la Sagrada Escritura se comienza a traducir. Sí, existen diferencias entre la gran versión que se utilizó en el Antiguo Testamento del original judío escrito en griego de la famosa Biblia de los 70, comparada con la llamada también Septuaginta, ¿no? Porque se supone que le escribieron 70 grandes sabios en Alejandría para que la comunidad israelita que hablaba más griego que el hebreo pudieran tener acceso a las Sagradas Escrituras, todo esto antes de Cristo, ¿no? O sea que es una copia del Antiguo Testamento. Existe una diferencia entre esta versión de la Septuaginta y después lo que se va a conocer como la Vulgata o la versión común, que es la que va a popularizar San Jerónimo, que sabía tantos idiomas, ¿no? Y es el gran padre, digamos, del estudio bíblico y de la investigación bíblica católica. ¿Existen diferencias? Sí existen diferencias. Estas diferencias que se producen especialmente en las traducciones son diferencias dramáticas muy pocas. Y justamente lo importante es la continuidad de la Biblia. ¿Existen algunas traducciones interesadas? Sí, especialmente la de los hermanos protestantes, que son muy posteriores a las Biblias católicas. Pero no todas son así. La traducción Reina Valera, por ejemplo, que es la primera traducción de la Biblia al español de origen protestante, escrita por dos personas que abandonaron a la Iglesia Católica, sí existen y tienen diferencias, Algunas de esas diferencias están inspiradas por un deseo acomodaticio para que suenen más a teología protestante que a teología católica. Sí, es verdad. Pero una vez más, las diferencias son importantes en algunos pasajes y pierden algún sentido en otros. Por ejemplo, cuando en Isaías 7:14 se habla de que he aquí una virgen dará a luz, y algunas traducciones dicen he aquí que una doncella dará a luz, y en consecuencia se pierde el poder de profecía del papel de la Virgen María, un cambio que hacen los protestantes, por ejemplo. Es verdad. Pero ustedes se habrán dado cuenta que cuando viene un protestante y ustedes le dicen, no, es que tú tienes tu Biblia protestante, ¿por qué los protestantes dicen, bueno, trae tu Biblia católica, te argumento con tu Biblia católica? Esto lo saben, ¿no? Cuando vienen y tocan la puerta, y Biblias que están, digamos, bastante matizaditas, como son, por ejemplo, la de los testigos de Jehová. ¿Por qué se sienten cómodos en decir, no, bueno, si tú quieres, trae tu Biblia católica, yo te argumento con tu Biblia católica? Se sienten cómodos porque saben que en todo lo esencial, todo lo que ellos van a citar de memoria, las Biblias fundamentalmente dicen lo mismo. Y esta es la razón por la cual la Santa Madre Iglesia enseña que los traductores de la Biblia y los copistas de las Sagradas Escrituras también han recibido una asistencia y una inspiración específica del Espíritu Santo para la tarea que han realizado.
han recibido la misma inspiración del Espíritu Santo que recibieron los que escribieron, inspirados directamente por Dios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, no. Una cosa es el escritor sagrado, el hagiógrafo, ese ha recibido la más alta inspiración. Pero en el proceso de la transmisión de la palabra de Dios, en el proceso de transmisión de la palabra de Dios, ha existido una gracia específica porque Dios ha querido conservar su palabra. Entonces el argumento de este amigo de que la Biblia ha sido cambiada drásticamente por razones acomodaticias no es verdad. La Biblia fundamentalmente, con algunas partes obviamente, con algunos intereses, pero la Biblia fundamentalmente sigue transmitiendo el mensaje que Dios quería transmitir originalmente. Que tengas un buen día.